Ok, listo. Entonces, bienvenidos Gracias. nuevamente a la última lección de DaVinci Resolve, la número 15. En esta ocasión vamos a aprender a organizar archivos y bases de datos. Duración aproximada 20 minutos. Objetivos: consolidar archivos, copiar proyectos y archivos en otro disco duro, usar la base de datos de DaVinci Resolve, repaso de la lección y por último realizaremos el examen en línea entre todos. Vamos directamente a la interfaz de DaVinci Resolve. Le cedo la palabra a Eliezer. Bueno, organizar archivos y bases de datos. A diferencia de los demás programas de edición, corrección cromática y mezcla de audio, DaVinci Resolve usa una base de datos tradicional para almacenar proyectos, carpetas, clips y líneas de tiempos, es decir, toda accesión de archivos de audio o video. Como resultado, es un tanto diferente a otras aplicaciones cuando tenemos que mover proyectos de un sistema a otro o generar copias de respaldo. No es para nada difícil llevar a cabo esta tarea. De hecho, puede ser mucho más sencillo, aunque no es exactamente igual. En esta lección aprenderemos a respaldar y mover proyectos y archivos, así como organizar la base de datos de DaVinci Resolve. Consolidar archivos. Nota: el próximo ejercicio emplea un segundo disco duro para consolidar archivos. No es recomendable llevarlo a cabo para este proyecto. Sin embargo, puede leer la lección para comprender los conceptos generales del proceso. Antes de explorar gestión de base de datos, comencemos con un tema más común: la organización de archivos. Casi todos los proyectos requieren cierto tipo de estructuración, ya sea solo copiar contenidos de un disco a otro o cambiarles el formato. El organizador de archivos es una herramienta que permite realizar esta tarea, además de copiar, mover o incluso consolidar archivos. Cuando el disco duro no tiene la capacidad suficiente para almacenar una copia entera de los archivos originales, la consolidación permite eliminar los que no son necesarios. La función para organizar archivos permite copiar solo elementos que están realmente en uso. Para proyectos a largo plazo con más archivos, consolidarlos es una buena manera de liberar el espacio en el disco y a su vez agiliza el respaldo de un proyecto en particular. Debido a que el organizador de archivos puede usarse únicamente dentro de un proyecto, abramos el proyecto multicámara para tales efectos. En el proyecto Ace or Planes aún abierto, haga clic en el botón correspondiente al módulo Medios y en el panel multimedia haga clic en la carpeta Raw Cuts. Seleccione todas las líneas de tiempo. Seleccione la opción Organización de archivos en el menú Archivo. Una vez que se eligen las líneas de tiempo, Perdón, la ventana... compadre, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo fue que hizo eso? Bueno, Eliezer me estaba diciendo que seleccionara en la carpeta de Road Cuts del proyecto Azure Planes todas las líneas de tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces yo tomo la primera y como en cualquier archivo de computador, me paro en la última y con Shift selecciono todas. Vale. Vale, compadre, gracias. Ok, ahora dice que... Una vez que se eligen las líneas de tiempo, la ventana para la organización de archivos se abre con las pestañas de la línea de tiempo seleccionadas. Entonces miren, tal vez ahí en la lección no lo decía, pero luego que seleccionamos las líneas de tiempo, vamos a File y abrimos el que dice Management, Medias Management, y nos abre este cuadro de diálogo. Correcto. Haga clic en la opción Copiar, donde dice Copy. Ok, primero debemos seleccionar de estas tres opciones la que dice Timeline. Y aquí en la opción Copiar, Al seleccionar esta opción, se crea un duplicado de los archivos en el disco duro portátil, sin afectar a los originales.
Haga clic en el botón Buscar y en el cuadro de diálogo Ubicación encuentre la carpeta donde desea copiar los archivos. Haga clic en el botón Aceptar. Ok, entonces voy a poner acá una nueva carpeta que se llama archivar. Y la creo. Acá hay una sugerencia. Es posible hacer clic en la opción Agregar carpeta nueva para añadir otra donde se almacenarán los archivos consolidados. De lo contrario, es posible terminar con demasiados archivos en el disco duro y en consecuencia no podríamos saber cómo organizarlos o eliminarlos. Entonces yo creé una carpeta archivar en el escritorio. Listo. La opción de consolidar archivos requiere la selección de una o más líneas de tiempo a fin de determinar cuáles meteremos. Hay dos opciones disponibles: copiar todos los clips usados en la línea de tiempo seleccionado o copiar solo partes modificadas, incluidos los márgenes de edición. Seleccione la opción copiar y recortar archivos con X márgenes de edición. Copy and trim use media keeping. Al elegir esta opción, se recortan los clips principales para mantener solo las partes utilizadas en la línea de tiempo seleccionada. Hay un campo disponible donde es posible ingresar el margen de edición que se desea agregar a un clip, en caso de tener que recortar o crear transiciones más adelante. Esto lo que quiere decir es que cuando exportemos nuestras líneas de tiempo, cada archivo puede tener una colita de 12 cuadros al inicio y 12 cuadros al final por si posteriormente queremos agregar una transición. Ustedes ya saben que una transición entre un clip y otro clip, si no tienen cola, pues no se va a notar el efecto. Indique el número 12 como la cantidad de márgenes de edición que se agregarán. Debido a que el proyecto procesa imágenes en 2397, al indicar este valor, se añade medio segundo en cada extremo del clip, a fin de recortar información y aplicar transiciones. Haga clic en Más opciones para ver más ajustes. Ok, entonces acá tenemos más opciones. More options. Listo. Seleccione la opción revincular a archivos nuevos, a fin de utilizar los nuevos archivos copiados en la línea de tiempo en lugar de los ya existentes. Ok, ahí estamos en Relink to New Files. Si estuviéramos en la última etapa, ahora deberíamos hacer clic en el botón Iniciar para consolidar los archivos. Una vez que hemos comenzado la consolidación, los archivos usados en la línea de tiempo se deberían copiar en el disco final y luego reconectarse, a fin de solo almacenar las partes del clip que están en uso, junto con medio segundo para los márgenes de edición en cada extremo del clip. Los clips en la carpeta solo se vincularán a los archivos nuevos más pequeños, mientras que los originales se conservan en la ubicación inicial. Dependerá del usuario si desea eliminarlos cuando ya no sea necesario. Entonces aquí estaba viendo yo qué fue lo que hicimos con la consolidación. En la carpeta que creé que se llamaba archivar, ahora tengo el respaldo de mis líneas de tiempo, junto con los clips. Copiar proyectos y archivos en otro disco duro. A pesar de que, si consolidamos archivos, podemos ahorrar espacio. Esto solo aborda su organización y no incluye líneas de tiempo, clips y metadatos. La manera más sencilla de copiar, respaldar o mover un proyecto y todo su contenido de un equipo a otro es con las funciones para archivar y restaurar que ofrece DaVinci Resolve. Al archivar un proyecto, se reúnen todos los archivos independientemente de su ubicación y se guardan en la carpeta seleccionada. Esto se lleva a cabo desde el organizador de proyectos. Nota:
Los próximos ejercicios emplean un segundo disco duro para copiar y transcodificar archivos. Si no dispone de una unidad adicional o no quiere destinar espacio importante en el que ya tiene, igualmente puede leer el ejercicio con el propósito de comprender los conceptos generales del proceso. Abra el organizador de proyectos, haga clic en el botón derecho en el proyecto Edge or Planes y seleccione Archivar. En el cuadro de diálogo Archivar proyecto, seleccione la unidad de almacenamiento donde quiere guardarlo y haga clic en Guardar. Es el que dice Backup, Jorgito. Ok, Elieco, lo que pasa es que, espere, que me quedó este cuadro de diálogo abierto. Ahora sí. Clic derecho. Project Backup, ¿cierto? Sí, señor, ese es. Eso, mira, me quedó este cuadro abierto que dice refrescar. Entonces no entiendo por qué. Pero ahí cuando se le abre ese cuadro no tendría que ir alguna información. Ah, no, ya sé. Lo que pasa es que estamos seleccionando la opción que no es Project Backup, es exportar Project Archive. Sí. Listo, ahora sí nos abre este cuadro de diálogo, porque vamos a archivar el proyecto. Archivar, sí, perdón, es archivar, no backup. En el cuadro de diálogo Archivar proyecto, seleccione la unidad de almacenamiento donde quiere guardarlo y haga clic en Guardar. Eso, mira que yo ya tenía una carpeta que se llamaba Archive. Lo vamos a salvar ahí. Todos los contenidos y el archivo del proyecto con las carpetas y las líneas de tiempo se copian en el directorio con la extensión .dra. Esta carpeta incluye todo lo que necesitamos para abrir el mismo proyecto en otro equipo. Asegúrese de que los archivos originales permanezcan en la ubicación inicial y que coincidan con los archivados. El usuario decide si desea eliminar el contenido original o no. Al copiar la carpeta archivada a otro equipo, debemos restaurarla en DaVinci Resolve para poder empezar a trabajar con ella. Nota: debido a que ya contamos con el proyecto que fue archivado en el equipo informático, los siguientes pasos solo se ofrecen con fines informativos y no es necesario llevarlos a cabo. Entonces lo que debemos comparar es esto con esto. Ok, sí. Y si ya vemos que tenemos todo el respaldo acá, pues entonces borramos este. Si lo desea. Sí, yo le tendría que enviar, por ejemplo, a otro editor este que dice aceofplanes.dra y él restaura el proyecto en su equipo. Y esto va incluido con todos estos clips y las metadatos que hay ahí. Correcto. Para restaurar un proyecto archivado, abra el organizador de proyectos. Luego haga clic con el botón derecho en cualquier área de la ventana y seleccione la opción Restaurar. Restaurar proyecto archivado. En el cuadro de diálogo, busque la carpeta .dra que desea restaurar y haga clic en Aceptar. aceofplanes.dra y le digo restaurar o abrir. Y como yo ya tengo ese mismo proyecto abierto acá, por eso él me sugiere que se llame ahora copia de Ace of Airplanes. El proyecto archivado se abre en el organizador de proyectos y ya podemos comenzar a trabajar. Usar la base de datos de DaVinci Resolve. Para mover o respaldar datos, los proyectos y las líneas de tiempos, es necesario hacerlo dentro de la base de datos
DaVinci Resolve debe estar abierto, dado que todo el contenido del programa no funciona de manera independiente en el disco duro. Aunque parezca que el proceso es mucho más complicado de lo que estamos acostumbrados, ofrece una amplia variedad de beneficios. Una base de datos aporta cierto nivel de organización que no requiere demasiado esfuerzo. Además, evita tener que mantener un registro de los proyectos y las carpetas, dado que ya existe uno en la base de datos. Asimismo, debido a que los proyectos se guardan en una base de datos, es posible almacenarlos en un servidor al que pueden conectarse múltiples sistemas de DaVinci Resolve. Esto a su vez brinda la flexibilidad de poder acceder a cualquier proyecto desde un equipo informático o trabajar de manera colaborativa. Crear y cambiar base de datos. Cuando abrimos DaVinci Resolve por primera vez, se crea automáticamente una base de datos en el disco, de modo que el usuario puede identificar con facilidad cuál está en uso. En Mac se almacena en la carpeta biblioteca, mientras que en Windows se guarda en datos de programa. A pesar de que conocemos su ubicación, la primera regla es no renombrar ni modificar ninguna de las carpetas o archivos incluidas en la base de datos y sobre todo no eliminarlos. En este ejercicio aprenderemos a alternar entre base de datos, crear una nueva y respaldarla sin tener que modificarla a nivel de sistema operativo. Comenzaremos por crear una base de datos. En la esquina superior izquierda del organizador de proyectos, haga clic en el botón correspondiente a la base de datos para abrir una lista con las que hay disponibles. Cabe destacar que la base de datos local es la que DaVinci Resolve crea de manera predeterminada cuando comenzamos el proyecto. Haga clic en el botón Crear base de datos. En este cuadro de diálogo incluye dos pestañas situadas en la parte superior. Una permite conectarse a una base de datos existente y la otra directamente crear una nueva. Esta última puede resultar útil en términos de organización. Por ejemplo, puede crearse una al inicio de cada año o incluso de cada semestre académico. Crearemos una base de datos como si empezáramos un año nuevo. En la parte superior del cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña Crear. En el campo Nombre, escriba Resolve 101 y luego haga clic en Ubicación para seleccionar el lugar donde quiere guardar la base de datos. Busque la carpeta Lección 15 dentro de R15 Lecciones. Como resultado, se agrega otra base de datos que podemos añadir a DaVinci Resolve. La base de datos, ahí apareció. La base de datos Resolve 101 ahora aparece en la lista de unidades disponibles. Para abrir una base de datos, solo basta con hacer clic en ella. La nueva base de datos ya está seleccionada y lista para trabajar con ella. Sugerencia: las bases de datos que cuentan con menos proyectos o que sean más pequeños funcionan con mayor rapidez que aquellas con más proyectos o más grandes. Respaldar base de datos. Aunque las bases de datos no contienen archivos, sí incluyen todos los metadatos y las líneas de tiempo de cada proyecto en el que trabajamos. Por este motivo, es recomendable respaldar la base de datos con frecuencia a fin de asegurarnos de no eliminarla por accidente, debido a una falla en el disco duro o a cualquier otro incidente. Esto puede llevarse a cabo desde el organizador de base de datos. Nota:
El próximo ejercicio emplea un segundo disco duro o unidad de almacenamiento en la nube para guardar la copia de respaldo de la base de datos. Si no tiene acceso a dichos soportes, igualmente puede leer el ejercicio con el propósito de comprender los conceptos generales del proceso. En la lista de base de datos, asegúrese de seleccionar la opción Resolve 101. En la parte superior de la ventana, haga clic en el botón Respaldar. En general, el tamaño de las bases de datos varía de unos cientos de megabits a un par de gigabits, aunque a diferencia de los archivos, es posible guardarlas fácilmente en un sistema de almacenamiento, en la nube o en un disco duro local. Busque el disco duro o la unidad de almacenamiento donde quiera respaldar la base de datos y haga clic en Guardar. Una vez almacenada, haga clic en el cuadro de diálogo de confirmación y luego en el botón Base de datos para cerrar la ventana. Después de guardar la copia de respaldo, se crea un archivo .diskdb. Este contiene toda la base de datos, la cual es posible copiar a otro disco si, por ejemplo, compramos un equipo nuevo y queremos mover proyectos existentes en otro sistema. En el nuevo equipo podemos hacer clic en el botón Restaurar para abrir y usar dicha base de datos. Listo. Entonces hoy no vamos a hacer el repaso de lección. Eliezer, hagámosla. Hagamos el examen de una vez en vez de la lección. Hagamos el repaso de la lección rápidamente. Repaso de la lección número 15. ¿Verdadero o falso? ¿El organizador de archivos permite ordenar clips, carpetas y líneas de tiempo? Sin embargo, el distanciamiento entre los más pequeños será todo un reto. ¿Verdadero? Solo línea de tiempo. Por Dios, me pité. Falso, el organizador de archivos solo ordena clips, no maneja carpetas. Volvamos a ver el organizador de archivos. El organizador de archivos, como ustedes se pueden dar, es la casita. ¿Se acuerdan de la casita? La casita roja de la vivienda. Este es el que llamamos organizador de archivos. Esta casita de acá, que dice Project Management. Aquí es nuestros archivos. No la estamos viendo, Jorge. Ahora sí. Ok, por eso. Es que me hice un zoom acá para mostrarles la casita. Que de pronto no se ve acá. Acá en esta. Al lado de Settings tenemos la casita. Ese es el organizador de archivos. Aquí solamente, como dice la respuesta, el organizador de archivos solo ordena clips. Acá no se manejan carpetas. Listo. ¿Cuáles son las 3 operaciones que podemos llevar a cabo en el organizador de archivos para los clips seleccionados? Exportar. Sí, correcto. ¿Qué otra? ¿El backup? Copiar. Sí. Pegar. Backup. En el organizador de archivos podemos copiar, mover y transcodificar clips. Al usar el organizador de proyectos, ¿cuál es la diferencia entre exportar un proyecto y archivarlo? Exportarlo. Exportarlo, mandarlo a un disco duro externo, puede ser. Y archivarlo. Que cuando uno lo archiva también crea le pueden crear unos fotogramas adicionales para unas posteriores
¿Ediciones? Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre Archive Queda y Export Project. Entonces, Jorge, cuando lo exporta, ¿solo exporta los metadatos como las decisiones y las cosas? bueno, hay forma de exportar proyectos, solo los metadatos o también con el material. Si usted se acuerda en el curso que hicimos. Y archivarlo sí es diferente porque archivarlo le permite otras opciones diferentes. Entonces veamos la respuesta. Al exportar clips se crea un archivo de formato DRP, que es un proyecto de DaVinci Resolve, el cual contiene solo los metadatos del proyecto. Al archivarlo se crea una carpeta con la extensión DRA, la cual incluye un archivo DRP al proyecto y todos los archivos multimedia asociados a este. Entonces, esa es la diferencia entre exportar y archivar. Cuarto, ¿cómo vemos las bases de datos en el organizador de proyectos? En la casita. Sí, pero aparte de la casita, cuando usted saca la casita todavía no ve las bases de datos, mira. No, Saca la tiene casita. No, toca irse- en No superior en la de... parte tiene que irse a izquierda. proyectos. Ahí. Eso ahí. Eso, muy bien, sí, ¿Cómo han se llama puesto ese? atención. proyectos. Entonces, mire, podemos, para ver las bases de datos conectadas en DaVinci Resolve, en la esquina superior izquierda del organizador de proyectos, hacemos clic en el botón Mostrar o Ocultar bases de datos. Ese botón es el de mostrar o ocultar las bases de datos. Y por último, antes del examen, ¿cuál es la ventaja de contar con múltiples bases de datos? Poder organizar bien un proyecto, tener un orden adecuado. Que los puede compartir por un servidor. Agilizar en el momento que uno va a buscar el proyecto. Bueno, Sí. Vamos a ver qué dice la respuesta del libro. Podemos crear diferentes bases de datos para distintos proyectos según el año, el cliente o el estudiante semestre en una institución académica. Independientemente del criterio utilizado, lo ideal es respaldar adecuadamente. O sea, más que todo es como para no perder la información. Si usted, por ejemplo, cambia de computador, se le pierde el disco duro o no sé, se le daña el computador, pues esta es una ventaja de tener múltiples bases de datos, que incluso una base de datos puede estar respaldada en la nube. Un backup. Bueno, entonces, felicitaciones. Hemos completado todas las lecciones de la guía definitiva de DaVinci y ya estamos listos para explorar más prestaciones de edición, etalonaje y procesamiento de audio con los otros libros oficiales de esta serie, como es el de color. Además, estamos preparados para convertirnos en usuarios certificados, dado que tenemos la posibilidad de realizar el examen en línea haciendo clic en este enlace. Entonces, si quiere, hacemos el examen entre todos. Sí, No claro. creo que nos saquemos menos de 100. Hagámoslo entre todos. Listo. Entonces,